Alin Chisi Yachahuna. Alin Chisi Yachachil. Kunan Pieta. Bashi. Owa. Owa. Chiu. Chiu. Kuri. Kuri. Chao. Chao. Ipaña Nepo. Ipaña Nepo. La educación intercultural bilingüe y sus trazos en la historia. Una mirada desde Jujuy. En la provincia de Jujuy habitan 11 pueblos indígenas. Pueblo quechua, pueblo chicha, pueblo toara, pueblo coya, pueblo omahuaca, pueblo atacama, pueblo fiscara, pueblo tilián, pueblo ocloya, pueblo guaraní, pueblo toba y otros en proceso de reconocimiento. Los pueblos indígenas, después de una larga lucha, lograron el reconocimiento al derecho a una educación intercultural bilingüe. En la década de los 70, en contexto político muy convulsionado en el Estado argentino, surge el movimiento indígena como continuidad de los procesos de resistencia. Entre sus principales demandas exigen revertir la imposición de una educación homogeneizante, asimilacionista y colonial. Voces indígenas nos cuentan esta historia. Bueno, en la época de los 70 y 80 no había organizaciones indígenas. Realmente las comunidades, como decía, no tenían un activismo en defensa de sus derechos. Por lo tanto, estaban consumidos por lo occidental, o sea, asimilados al occidentalismo, justamente porque teníamos una educación hegemónica, donde realmente nos hacían ver de que lo nuestro no servía. Por ejemplo, en las escuelas primarias, donde nos enseñaban que realmente el indio es ignorante y vagabundo, entonces nadie quería ser indio, olvidando nuestros principios, nuestros valores, nuestras pautas culturales. Lo que realmente yo veía cuando después llego a la escuela, a la secundaria, también veo esto de que seguía mucho la discriminación, y me recibo y me voy a trabajar, también lo mismo, la discriminación siempre por adelante, y esto me lleva, porque me daba rabia, porque digo, ¿por qué nosotros todos somos seres humanos? Yo creo que tengo la capacidad, lo mismo que el blanco, que aquel que tiene un ojo celeste. La primera organización en Jujuy fue Olimpuco. Después de los 2 años también se creó el COA, Consejo de Organizaciones Aborígenes. Desde el inicio hemos reivindicado muchos derechos, los cuales nos sirven como herramienta para seguir en el futuro haciéndolos cumplir estos derechos, para poder dejarlos como herencia a las futuras generaciones, que le va a servir como una visión, digamos, del sueño de los pueblos indígenas. En el año 1994, la reforma de la Constitución Nacional plasma un cambio en la mirada del Estado argentino y establece garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, entre otros derechos. Por fin ha tenido en cuenta que también existimos, somos parte de la Argentina, que realmente estábamos marginados, pero voy bien satisfecha y contenta. Yasurupay, Caraire, Tapejae. Han pasado 500 años. Tumpa tuichara maimeño, oren tuico parabete. Oresi, la tierra de nuestra madre. En nuestra provincia, como antecedente, surgen acontecimientos sumamente importantes, como el reconocimiento del primer maestro quechua en el sistema educativo. Huaucacuna, Panacuna, Ñocasuti. Mi nombre es Mario Alberto Acho, nacido en Cusicusi,
viví toda mi vida en Ciénega. En el año 91 comencé como idóneo, primer idóneo de lengua y cultura quechua en la escuela 425. ¿Por qué empecé como idóneo de quechua? Es que cuando conocí por primera vez la escuela, fui negado y no fui aceptado porque no aceptaban que un chico hable su lengua y no manejaba el castellano. Y eso me llevó a que yo me replanteé y diga, pero ¿por qué tengo que negar la lengua de mis ancestros? Y si alguna vez podía yo ser docente, sería en lengua y cultura quechua. Y por eso es que cuando ya joven, trabajando en el municipio de Cusicusi, había la posibilidad de gestionar cargos para la escuela 425, y yo le planteé en ese tiempo a la autoridad de la comunidad, que era don Pablo Flores, que era el centro vecinal. En ese tiempo no había comunidades aborígenes, plantearlo la posibilidad de gestionar un cargo de docente de lengua y cultura quechua. Y transcurrido un par de meses, se dio ese caso de que fui nombrado por primera vez como docente docente especial de maestro de quechua en la escuela 425. Y la directora, cuando se entera, me dice que es la primera vez que escucha un cargo en esa forma, y que si yo no lo acepto, eso tendría que retornar al ministerio y que no volvería a salir. Cuando sale a la directora, me notifica en un radiograma diciendo que yo debo presentarme en el establecimiento. Fui a presentarme y ella me avisa que llegó un nombramiento formal como docente especial de lengua y cultura quechua, ¿sí? Entonces ahí en el año 91, en el mes de abril, empecé a trabajar como maestro de idioma quechua formalmente en la escuela 425. Esto fue un antecedente importantísimo para crear el artículo 75, 16 y 17, donde se habla de una educación intercultural bilingüe. Hoy estoy en la modalidad de educación intercultural bilingüe, trabajando como técnico. En el año 1997, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas crea el Programa de Apoyo a la Educación Intercultural Bilingüe. Este programa tuvo su relevancia por estar a lo largo de toda la provincia. Bueno, mi nombre es Jaguar Malcu. Hace tiempo estoy integrando una organización de comunidades indígenas en la provincia de Jujuy. Se llama Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy. Y desde esta organización, como organización y personalmente, hemos participado en diferentes procesos de implementación de la educación intercultural bilingüe en nuestra provincia. En mi primera experiencia, la que quiero comentar en este encuentro, fue en los años 97, cuando se inicia el programa de apoyo a la educación intercultural aborigen. Este programa fue instituido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional y tenía diferentes líneas de acción. Una de las primeras, quizás las principales, es los apoyos tutoriales. El trabajo fue interesante en el trabajo de acompañar a los estudiantes en su fortalecimiento de identidad, porque se hacían en talleres, mucho se hablaba de la cultura. Y interesante también mencionar que el año siguiente, en el año 1998, se hace un seminario para los tutores interculturales, donde en diferentes lugares, sedes tutoriales, nos reunimos todos los tutores para hacer intercambios de nuestras experiencias, para autofortalecernos mutuamente, y salió una interesante producción de estos encuentros, porque logramos hacer toda una sistematización de conocimientos y saberes que queríamos que entren en los diseños curriculares. Importante también señalar que se crearon espacios en las sedes tutoriales que se llamó Comunidad Educativa Intercultural. Esta comunidad educativa intercultural integrada tanto por docentes, tutores, padres, autoridades de comunidades, miembros de comunidades, y se generaban interesantes debates en las reuniones porque se programaba, donde todos participaban y también los docentes escuchaban y obviamente también aportaban, y ese intercambio llevaba a que tenga después una incidencia en el proceso directo en la institución educativa. En el marco del proyecto Elaboremos entre todos una escuela para todos del Instituto de Formación Docente número 2 de Tilcara, se edita el libro Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia.
Un antecedente importante que tenemos en la provincia de Jujuy sobre gestión participativa con el involucramiento de organizaciones de pueblos indígenas es la realización en el año 2002 de las jornadas de educación intercultural en la provincia de Jujuy. Una instancia en la cual tomó participación y fue la iniciativa del equipo Elaboremos entre todos una escuela para todos, que generó una instancia de participación a nivel provincial con involucramiento de la mayoría de líderes y también de gente militante indígena para que se reuniera en unas jornadas y dieran su parecer respecto a lo que implica la educación intercultural bilingüe, respecto a los materiales educativos gestados por el equipo Elaboremos entre todos una escuela para todos. El año de inicio es una consulta que se realiza en Tilcara en el año 1995, aún en etapa neoliberal del menemismo, cuando se había realizado una apertura del plan social educativo, considerando necesidades educativas de los pueblos indígenas, pero aún cuando a nivel nacional estaban en vigencia los planes de acciones compensatorias en educación, ya que no contábamos con una ley que estableciera y llevara el estatus que hoy tiene la EIB después de la sanción de la ley 26.206. En el pueblo guaraní se destacaron mujeres lideresas, incansables luchadoras para visibilizar su pueblo, su cultura y su lengua. Entre ellas, Gloria Pérez y Flora Cruz, que fueron sus máximas autoridades. Guama, Opaete Tentaranetape, Are Checo Rebeca Camacho, Coraja Supegua, Checo Aporombueve. Buenos días, yo soy Rebeca Camacho, soy docente de la lengua guaraní. En los comienzos de esto, del ñengua, suponaba, de esta lengua dulce, quiero recordar a Flora Elsa Cruz, fundadora de la APG, conjuntamente a la par de la hermana Gloria Pérez. Ahí ellas se dividieron el trabajo. Gloria Pérez fue nuestra primera campinta, fue una mujer muy tenaz, una mujer luchadora que recuperó parte del territorio. Es la única mujer que hizo el convenio con la provincia de Jujuy para que le volvieran a dar sus tierras, porque sin tierra, sin oca, sin ca, sin Urarapo, Baético, Aracuá, sin territorio no hay educación. Nuestra segunda campinta, Flora Elsa Cruz, trabajó específicamente el Aracuá, el área de educación, para que nuestro pueblo no muriera, porque si un pueblo que no tiene el idioma, que no tiene su lengua, opacomano, un pueblo sin lengua, sin idioma, muere, porque el idioma es como el agua. Si uno deja de beber agua, se muere, y si uno deja de hablar su lengua, el pueblo se muere. Oponcañe, todo desaparece. Y empezamos a trabajar desde el año 2000 hasta el 2010 en los medios de comunicaciones, en los aretes, en la escuela. En la escuela entramos a través de las tutorías interculturales bilingües, que fuimos varias las tutoras. Desde ahí hicimos conocer nuestra lengua. En el año 2000 fui a presentar una metodología de trabajo desde la universidad con todos los hermanos, las hermanas Vilte, que son de Tilcara. Ellas trabajaron con el pueblo guaraní. En el año 2011, desde la modalidad, hubieron 3 oporombuevas. Entro a trabajar como docente, como oporombueva, en el año 2014 en la Escuela de Barro Negro, José Manuel Estrada. En el año 2009, desde la organización del COA, empezamos a trabajar en el Gloria Pérez. Hoy por hoy estoy trabajando en la escuela de Piedrita,
Es un lote alejado de lo urbano, donde tengo 47 alumnos, en su mayoría quechuas. Estoy trabajando el fortalecimiento de la identidad, la recuperación de la lengua materna para mis alumnos quechua. También tengo alumnos, 4 o 5 familias guaraníes que se han fortalecido, y hoy mis niños del lote Piedrita están saludando y están teniendo un vocabulario ameno para con ellos mismos, a través de la leyenda, a través de los dibujos y a través del poema. Nuestra lengua no morirá y no se perderá. Yasurpay Tuicha o Paite Peguana. Muchas gracias a todos. A partir del surgimiento de los derechos educativos indígenas en la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006, se empieza a dar cumplimiento, de alguna manera, al derecho de participación de los pueblos y surge el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas a nivel nacional. En el año 2006 somos convocados a nivel nacional. Era para hacer un aporte a la transformación de la Ley Federal de Educación que se llevaba en ese momento y para crear una nueva Ley de Educación Nacional. Fueron varios encuentros de trabajo hasta que logramos hacer, digamos, un borrador, una presentación, donde puntos específicos esenciales para que se incorporen en la nueva Ley de Educación, que después se va a promulgar en el 2007, el año siguiente. Y lo fundamental para señalar en esto es que a partir de ahí se crea el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, ¿no? El CEAPI viene a ser la manera de garantizar la participación indígena. En el 2007 nos constituimos como Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, con esa misión, digamos, de alguna manera trabajar dentro de las instituciones ministeriales en cada provincia y a nivel nacional para garantizar que los derechos que están reconocidos en esta nueva ley, que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, se cumplan, ¿no? Ley número 26.206 de Educación Nacional, capítulo 11, artículo 52. La educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. El CEAPI fue reconocido después por resolución a nivel nacional, tiene su reconocimiento, y después en cada provincia se han ido constituyendo los CEAPI provinciales. En Jujuy tenemos nuestro propio CEAPI provincial, también con reconocimiento ministerial, y entonces, bueno, creo que es un logro y un aporte más para garantizar la participación indígena, porque los hermanos que integran el CEAPI son elegidos en sus pueblos, con aval de sus pueblos, y tienen que responder a sus pueblos, obviamente, en este proceso de implementar la EIB. En el año 2010, el Consejo Federal de Educación aprueba el documento La Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Nacional para consolidación y fortalecimiento de la modalidad de educación intercultural bilingüe en los sistemas educativos jurisdiccionales. El desarrollo de la EIB necesita o requiere de una planificación y una gestión. La planificación que se ha desarrollado en nuestra provincia de Jujuy desde el momento en que tenemos un soporte legal que adhiere a la Ley Nacional de Educación, que contempla la EIB como una de las modalidades del sistema educativo a nivel nacional y también a nivel provincial. Requiere de la participación activa
de los pueblos indígenas. En ese sentido, el soporte legal que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial permite que cualquier decisión que se toma respecto a materia educativa con pueblos indígenas necesariamente debe considerar la consulta libre, previa e informada en lo que se refiere también al contexto legal internacional, por cuanto las políticas que se diseñan desde los estados van a estar mejor asentadas en la medida que se pueda tener una activa participación, una escucha de las voces de los involucrados en el tema. Así que entonces este es un punto de partida que mejora el mismo sistema democrático de una participación activa, porque se consulta precisamente para poder llevar adelante una EIB que pueda estar asentada, digamos, en las bases de la escucha permanente, digamos. Es un camino un poco más lento, pero mucho más firme. Actualmente existen 4 instituciones reconocidas que llevan adelante e implementan la educación para los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy desde un enfoque intercultural. Ellos son el Instituto Quechua Jujuy Manta, el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, el Instituto de Educación Superior Intercultural Campinta Guasu Gloria Pérez y la organización Yankamaki. El Instituto de Educación Superior Intercultural Campinta Guasu Gloria Pérez nace después de hacer un diagnóstico donde surge la necesidad de que en las comunidades originarias había una falencia en lo que se refiere a educación superior con identidad para nuestros jóvenes y no tan jóvenes. En una reunión de asamblea se determina crear este instituto y surgimos con una primera carrera que es la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena, cuya duración fue de 3 años y sirvió para el fortalecimiento de nuestras comunidades, ya que al egresado se le enseñaba, se le daba todas las herramientas para una formulación de proyecto que pueda beneficiarlas a ellas, principalmente redescubriendo el saber ancestral y fortaleciendo la identidad de nuestras comunidades. En una asamblea que se llevó hacia el año 2008, tiene como meta la formación de este instituto, especialmente de la carrera de Desarrollo Indígena. Por eso, el Instituto de Educación Superior Intercultural Campinta Guasu es propiedad del COA. Nuestro instituto fue creciendo y al día de hoy tenemos 6 tecnicaturas, todas tienen la mirada de los pueblos originarios. Tenemos la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena, la Tecnicatura en Cultura Quechua y Revitalización Lingüística, la Tecnicatura en Cultura Guaraní y Revitalización Lingüística, la Tecnicatura en Comunicación Intercultural, la Tecnicatura en Guía de Turismo Comunitario y finalmente la Tecnicatura Superior en Emprendedurismo y Economía Comunitaria. Todas ellas siempre trabajan a favor del fortalecimiento de nuestras comunidades. Tienen una duración de 3 años y con validez nacional. Uno de los objetivos del instituto es ejercer el derecho a una educación con identidad y sentimos que en ese camino estamos. Durante el año 2012 se reconoce la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Desde su implementación se destaca además la tarea de los coordinadores, que desde su gestión y acompañamiento, junto al equipo técnico, llevan a cabo diversas actividades y objetivos propuestos. Estuve en la modalidad de educación intercultural bilingüe del 2010 al 2012. El 2010 fue cuando se institucionalizó formalmente la modalidad. Teníamos hasta un espacio físico para nuestro trabajo y ahí se comenzaron algunas acciones dependiendo de la Dirección de Educación Primaria.
y algunas acciones también conjuntas con la Dirección de Educación Superior en cuanto a lo que fue las becas para pueblos originarios que se daban en ese entonces, y se trabajó mucho con la gente del COAG, del CEAPI y los CPI para la designación de las becas, y después se logró hacer con muy poquito, pero se logró avanzar bastante en cuanto a las capacitaciones que se hicieron en las 4 regiones. Se logró gran participación de las maestras y de idóneos que participaron en cada una de esas capacitaciones. Desde la institucionalización de la modalidad es un gran avance en cuanto al establecimiento de la modalidad, cuánta gente conforma. Nosotros iniciamos el equipo siendo 3 y hoy es un equipazo, y cómo se han hecho visibles en casi todas las actividades que se desarrollan en el Ministerio de Educación y en todo el recorrido de la provincia. Uno puede ver que está presente los saberes ancestrales en el sistema educativo, la incorporación de algunos espacios curriculares o materias dentro del sistema. Me parece que es un logro importante de todas las gestiones que han ido pasando y que han transcurrido a la modalidad. La unión con la educación rural me parece un logro muy importante porque la mayoría de nuestras comunidades están insertas en espacios rurales. Lo primero que hice cuando estuve 4 años a cargo de la modalidad en la provincia fue hablar de la participación. Qué importante que es hablar de la participación comunitaria. Entonces, haber trabajado en todo lo que es el Consejo Educativo a nivel nacional, la conformación del CPI provincial, las líneas de acción, haber trabajado en lo que es la sensibilización de la EID, que la conozcan hacia adentro del Ministerio de Educación y también hacia afuera, ¿no? Es decir, lograr esa sensibilización. Y cómo lograrlo a través de que nuestros primeros yachachi ocupen esos espacios, tanto en el pueblo quechua como en el pueblo guaraní, los oporomboy, es decir, que ocupen ese espacio dentro de las aulas. Tras un diagnóstico que se realizó, implementar como algo prioritario fue la incorporación de los idóneos, tanto para el pueblo quechua, y los idóneos hablantes, como para el pueblo guaraní. Posterior a eso trabajamos la incorporación de los territoriales, que fue como una segunda etapa, ya que veíamos la necesidad en las comunidades que no eran hablantes, pero que sí pertenecen a comunidades indígenas y que tiene mucho que ver la cultura, ese parte, la cultura, las costumbres, la toponimia, su ser y estar, hacía que se incorpore el territorial en las escuelas primarias. A medida que íbamos implementando en la modalidad, es decir, las acciones que realizábamos, porque se realizaba toda una planificación con acompañamientos, íbamos viendo, iban saliendo varios temas, ¿no? Tanto de trabajar capacitaciones como en el tema radio, la historia, el diseño curricular, el currículum participativo, pautas para trabajar en el aula, planificaciones, también aportes al diseño curricular. Ya en el año 2012-2013 ya se hablaba de esto del nuevo diseño curricular de nuestras aulas, ¿no? Ya teniendo presente adentro tanto los idóneos como los territoriales. En los últimos 5 años fui coordinador de Educación Intercultural Bilingüe y de la Coordinación de Rural del Ministerio de Educación. Ahí trabajamos con idóneos y territoriales, triplicamos la cantidad de idóneos y de territoriales y también consensuamos un equipo técnico multidisciplinar porque pienso que la única manera de trabajar sobre la cuestión indígena
y la educación es trabajar en equipo y en equipos a donde haya mucha gente con mucha experiencia o con ganas de aprender, como fueron algunos, ¿no?, sobre la cuestión indígena. En este tiempo editamos los 2 primeros vocabularios del pueblo indígena quechua y del pueblo indígena guaraní, a donde, bueno, trabajamos con el equipo técnico, las Campintaguasu, los Murubicha, para consensuar palabras y armar el primer vocabulario, como decía, quechua y guaraní. También editamos un libro álbum, considerando que las comunidades necesitan trabajar sobre su territorio, no solamente desde el conflicto, sino es comenzar a trabajar desde la educación y desde la educación desde su visión. Gestionamos y sacamos el libro, que generalmente lo conocemos como el libro negro, que se llama Mirar, que es un libro álbum, trabajado desde una técnica que se llama Zoom, desde lo más pequeño a lo más grande, para ir significando el territorio y cada área de los pueblos indígenas. Hay que destacar que durante toda la pandemia, las únicas escuelas y colegios secundarios que continuaron con clases fueron a donde había idóneos y territoriales, ya que antes de la pandemia ya veníamos preparando y trabajando con el equipo de audiovisual sobre el manejo de las TICs, a donde todos los meses, tanto idóneos y territoriales, tenían clases, ¿no?, del manejo de las TICs. Por lo tanto, cuando comenzamos con la pandemia, cada idóneo y cada territorial siguió conectado con la modalidad, más allá de la señal que tenían unos y otros, buscando arriba del techo, en la plaza, afuera de la comunidad, pero cada idóneo y cada territorial siguió dando clases o pudo mantener la escuela abierta a partir de la relación entre el equipo técnico de la modalidad y cada uno de ellos a partir de su conocimiento de manejo de TICs. La implementación de la educación intercultural bilingüe en la provincia de Jujuy se sigue construyendo e implementando a través de metas y objetivos concretos para efectivizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Ley Nacional y Provincial de Educación. Este espacio que hoy me toca estar a cargo es un espacio cargado de mucha emotividad y cargado de mucha historia, porque quienes me precedieron, tanto los coordinadores anteriores como los equipos técnicos y los líderes indígenas, han abierto un camino y hay una gran responsabilidad por dar continuidad a ese camino. Hoy nos encontramos en el desafío de jerarquizar el rol de los idóneos y territoriales, de mejorar las condiciones laborales, de socializar, de sistematizar esas estrategias metodológicas que fueron construyendo e incorporando en las aulas durante este tiempo. Y para ello es muy necesario el acompañamiento de las comunidades, de los CEAPIS y de todas las autoridades comunitarias, porque tal como esto inició como un trabajo colectivo, debe continuar en esa sintonía. Todo esto va a ser posible en la medida en que los educadores indígenas que hoy están puedan ir siempre en la búsqueda de la formación continua, de la articulación con las comunidades, de que ese trabajo comunitario se refleje en las aulas y se transversalice con el diseño curricular. Y también necesitamos potenciar la enseñanza de la lengua, de las lenguas que existen en la provincia, a través de una verdadera revitalización lingüística, a través de la revisión de la enseñanza, de cómo se lleva adelante hoy. También es necesario la generación de marcos normativos jurisdiccionales que respalden el trabajo que realizan los idóneos y territoriales. También
Es necesaria la co-construcción de un diseño curricular intercultural. De esta manera, y con estos desafíos, iremos en la construcción de políticas educativas interculturales que garanticen el derecho que tienen los pueblos indígenas a recibir una educación que sea respetuosa de su lengua y de su cosmovisión. Entre los objetivos de la modalidad de educación intercultural bilingüe se promueve la implementación y el ingreso de los idóneos quechuas y guaraníes a las instituciones educativas, como también los territoriales. Estos docentes indígenas son el recurso humano fundamental que garantiza el proceso de construcción de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo de la provincia de Jujuy. Los docentes indígenas son los responsables de implementar la educación intercultural bilingüe en las aulas. Mi nombre es Copa Delicia, de la comunidad aborigen de San José, departamento de Yavi, pueblo Coya Puna. Estoy trabajando como técnica territorial, escuela número 25, Sargento José Mariano Gómez de Yavi. Bueno, como docente indígena en esta trayectoria de los años de trabajo que tengo, es más que todo fortalecer y afianzar todo lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de crianza, con nuestra convivencia con nuestra naturaleza, y cómo a partir de una siembra, por ejemplo, cómo le utilizamos en lo pedagógico, ¿no? Y bueno, fortalecer a partir de eso, de lo que nuestros abuelos nos han enseñado, tantas cosas, tantos saberes ancestrales que tenemos, y entre esos también tenemos nuestra lengua materna, que aún sigue viva, más allá que no somos comunidades que hablamos fluidamente, pero sí hablamos términos en las familias, en la comunidad, en algunos encuentros, y bueno, eso, ¿no? Fortalecer más que todo la enseñanza pedagógica desde nuestra visión como pueblos indígenas, nuestros derechos, nuestra cultura y nuestra identidad cultural en sí. La vida que tiene el docente indígena en la escuela es esto, ¿no? El ser nexo escuela-comunidad, comunidad-escuela, comunidad-familia, comunidad-alumno, trabajar distintos proyectos, presentarnos en feria de ciencia, llevando las dos de la mano, ¿no? Tanto la pedagogía con los docentes que son profesionales y con nuestra pedagogía que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Bien, y por último, un sueño es que los chicos por ahí sean profesionales y vuelvan a la comunidad y puedan emprender, ¿no? sé, proyectos productivos. Hay tantas líneas de proyectos que hoy los jóvenes pueden irse a perfeccionar y volver y armar esos pequeños proyectos y seguir adelante, porque en la Puna hay vida y nada más que uno tiene que saberlo utilizar y estar en contacto con nuestra naturaleza, con nuestro cosmos, con nuestros hapus. Kaya Kama, Tincuna Kama. Kaya Kama sería hasta mañana, Tincuna Kama hasta el próximo encuentro. Un pueblo que valora sus raíces construye conocimientos sólidos para su futuro. La educación intercultural bilingüe está basada en el respeto y la complementariedad, en concordia con la diversidad étnica, cultural y lingüística. Enfatiza la valoración de las identidades y saberes de los pueblos indígenas. Construye y valora la identidad personal y cultural. Desarrolla valores de justicia, paz y respeto mutuo.